oía poco y tenía dificultades, tenía unas varices en las piernas, que a veces no se le inflamaban, ni podía caminar muy bien. Yo vivía en la casa del general Checo, que era el militar de más confianza del presidente Balaguer. Era el general Checo y el general Neinival Seijas. Habían unos generales que eran los más poderosos. Una de las razones por las cuales Orlando Martínez murió fue porque estaban investigando para conseguir la fórmula de un producto que se llama fulfural, que es un derivado del azúcar. En el cizazo me enteré después, dirigí una revista en la UAS, pero yo te voy a decir, yo sé lo que pasó con el cizazo. Como el caso de Goyito. Balaguer mandó a investigar la muerte de García Castro. ¿Tú sabes por qué no hubo una solución? Porque el problema no era Peña Gómez. Mucha gente cree que Balaguer odiaba a Peña Gómez. Eso no es así. No toque esa tecla. En un tono que parecía el Balaguer aquel, de que lo acusaban de lo que lo acusaban. Mis amigos de Al Tanto, damos seguimiento a nuestra serie sobre Joaquín Balaguer, la figura icónica de la política, pero de la vida nacional dominicana. Y aquí nos acompaña alguien que tiene muchas historias que contar, echó los dientes en el balaguerismo, dirigente juvenil, fue director de la Juventud, administrador de Molinos Dominicanos, del CEA, de Ámbar, la fábrica de aceite, fue asesor del Senado, de la Cámara de Diputados, amigo de Jacinto Peinado, de Fernando Villalona, que tiene su propia historia con Balaguer y tiene muchas cosas que contar con nosotros. Fausto Jaques, gracias por estar aquí. Por fin, Colombia. Primero la gente. No, yo se he andado atrás de ti para poder venir a este programa. Porque últimamente me han invitado muchísima gente fea, muchísimo hombre feo. Y estoy cansado. Pero mira qué cosas, el tiempo de Dios es perfecto porque nosotros precisamente lo estamos buscando a usted. Si es que finalmente lo encontramos. Ah, bueno, eso es cuando el universo conspira a favor de uno, se da. Fausto, gracias por estar aquí. Muchas cosas que contar en este tiempo. Dicen que el que piensa que el tiempo pasado fue el mejor está depresivo, una cosa así. Pero la verdad es que hacen falta líderes de la talla de Balaguer, de José Francisco Peña Gómez, por supuesto, de Juan Bosch. Y poder revivirlos en historias es algo que esta generación aprecia mucho. Gracias por estar aquí. Mira, hace unos días me encontré con Julito Jacín, allá en la revista 110, y me dijo, Fausto, yo pensé que desde la década del 80 tú eras de los que le iban a llegar en política. Y tú sabes qué pasó, que yo imité a Balaguer, a Juan Bosch y a Peña Gómez en lo de ser un líder carismático por condiciones, no por dinero. Y el país cambió totalmente. Se ha convertido en que para tú ser regidor de una ciudad grande tienes que gastar millones de pesos. Entonces yo no me encargué de hacer fortuna y me quedé en un perfil bajo, pero he decidido que voy a buscar ayuda de la gente que no necesariamente uno tenga que tener dinero para participar, para contar las cosas. Bueno, decía Danilo, él mismo con su boca, que los compañeros se pusieron, que si no era con efectivo no caminaban y no salían, se puso muy cara. ¿Cómo era la política en los tiempos de Balaguer? ¿Cómo usted conoce a Balaguer? Hace un rato la joven que dirige el periódico digital de aquí me hizo una pequeña entrevista y yo le enseñé la portada de un periodiquito que yo hacía del año 79 hasta el 86. Ese periodiquito, es un periodiquito de 4 o 6 páginas. Por cierto, que me lo imprimía Caña Brava, que era la imprenta que tenía Julito Jacín, y me lo regalaba. Y ese periódico nosotros lo vendíamos para recaudar fondos, para poder hacer la política. Te digo que a veces íbamos a pueblos donde no había amigos que tuvieran una buena vivienda y dormíamos en el carro o regresábamos a Santo Domingo el mismo día, porque no teníamos los recursos que después se acostumbró el país a tener. Pero usted tiene como perfil de popi para la época. A mí no me parece que a usted le faltaran recursos. No, yo nunca he pasado trabajo, gracias a Dios. Pero tampoco era muy rico, es decir, nunca he tenido mucho dinero, pero tuve una educación más o menos. Y mi papá era militar, cuando yo nací mi papá era oficial, y yo estudié en el Colegio de La Salle, pero nunca he tenido complejo de popi. Me gusta hacer popi, pero para ayudar a los guaguaguá. Fausto tiene los códigos, muy bien. La primera vez que vio a Balaguer, ¿la recuerda? Sí, la primera vez que yo vi al doctor Balaguer fue en el año 1966. En ese momento mi papá lo habían retirado de las Fuerzas Armadas porque no apoyó la Operación Limpieza. La Operación Limpieza fue una actividad que ordenaron los Estados Unidos para que sacaran de circulación a todos los izquierdistas que quedaron en la parte norte de la ciudad. Tú sabes que cuando cruzaban el puente, la parte que estaba a la izquierda, los gringos hicieron el cerco y eso quedó ahí el gobierno de Camaño, pero quedó mucha gente al norte.
y se ordenó que mataran a todos los que estaban armados al norte de la ciudad. Pero ¿cómo así que se ordenó que mataran? Sí, sí, sí. ¿Cómo que operación limpieza? ¿Y dónde estaba yo? Tú no habías nacido cuando eso fue en 1966. No, 1965. Pero eso fue a la clara, sí, se manejó la información. Sí, sí, aquí todo el mundo sabía lo que era la operación limpieza. Pues subir a la parte norte, supuestamente a desarmar a los que estuvieran armados, pero tú sabes que mucha gente no se iba a entregar y a mucha gente ni siquiera le decían suelta las armas, sino que lo ametrallaban. A mi papá lo pensionaron y nos fuimos a vivir a Mao. Entonces la campaña del 66 para presidente, el doctor Balaguer fue a mi casa. Yo tenía 10 o 11 años y brindamos refresco colorado. Tú sabes que Balaguer siempre dijo Colorado entero, ese era el partido Colorado, el partido del Gallo Colorado, y a mí me tocó servir en la bandeja el refresco colorado, y ahí yo vi por primera vez al doctor Balaguer. Tú entenderás que estaba temblando, porque era un candidato a presidente, yo con 10 años, un poco salvaje todavía, por allá por el campo. Pero ahí en adelante... ¿Y cómo era la forma física? ¿En qué estado estaba Balaguer? ¿Estaba bien? Balaguer siempre parecía un viejito por el temperamento. Yo presumía eso, sí. Nadie me lo había dicho. Sí, pero yo presumía que, yo no sé, yo lo recuerdo siempre en viejito, por supuesto, cuando lo empecé a ver, pero qué bueno escucharlo de usted, que su temperamento... Óyeme, si yo te digo que Balaguer caminaba en el mirador, como ejercicio, con traje negro, corbata negra y sombrero negro, caminaba en el mirador. Un judío. Sí. Entonces realmente él siempre hizo su temperamento muy pausado, muy calmado. En algunas ocasiones era simpático. Yo te voy a contar una anécdota muy, muy divertida. Dos de los colaboradores de Balaguer se disputaban una joven y uno de ellos logró tener una actividad sexual con la joven y vino y le contó al otro para burlarse de él. Tú sabes que estuve con fulanita. Y él dice, ay, ¿cómo te fue? Bueno, ella me pidió que la besara. Y yo le dije, no te voy a besar porque no hay confianza. El otro, como en venganza, se lo contó al doctor Balaguer. Y el doctor Balaguer tenía su humor también. Bien adentro, pero lo tenía. Al otro día, cuando le estaba dictando, creo que era Elsa, se llamaba la secretaria de él, le dijo, y ponga un punto, porque no hay confianza. Y lo decía para que el protagonista lo escuchara. Y la tercera vez que dijo Balaguer, porque no hay confianza, el señor se dio cuenta que el presidente Balaguer sabía lo que había ocurrido y salió despavorido y asustado. Le tiraba su pullita. Sí, a él le gustaba el humor, Bueno, esta pregunta no da risa. Una de las cosas por las que la gente, por cierto, comparte en la caja de contenidos qué les parece este contenido que hacemos para ustedes y qué recuerdan ustedes, los que tienen ya quizá más edad, de esos 12 años de Balaguer. ¿Hay alguna evidencia que vincule a Balaguer directamente a las torturas, desapariciones y muertes de esos primeros 12 años? Mira, yo puedo hablar de eso y te voy a decir por qué. Mi papá se llamaba Caonabo Jaques Olivero, era militar. Yo tenía un tío que se llamaba Carlos Jaques Olivero, que le decían el cacique de Mao, el hombre más poderoso que había de La Vega hasta la frontera. Cuando estaba en la capital, yo vivía en la casa del general Checo, que era el militar de más confianza del presidente Balaguer. Era el general Checo y el general Neinival Cejas, lo de confianza de él, porque habían otros que eran de mucha confianza del gobierno americano, que se lo impusieron a Balaguer de cierta forma para hacer eso que la gente le acreditaba a Balaguer, que era la represión y la eliminación física de muchos izquierdistas, porque había pasado 5 o 6 años de que Fidel Castro había llegado a La Habana, creo que un 31 de diciembre del año 59, triunfó la Revolución Cubana, que luego se declaró ser comunista, y el gobierno americano le tenía terror a que hubiera otra Cuba en América, y más en el Caribe, porque te puedo decir que somos los vecinos más cercanos de Estados Unidos. Entonces ellos decidieron tener bajo control los izquierdistas en la República Dominicana. O sea, que es el gobierno americano al que usted les responsabiliza de esas desapariciones de izquierdistas. Balaguer estaba secuestrado en una especie de generales que le imponía el imperio, como decían ellos. Él tenía algunos militares que eran de él, ya te dije, el general Checo, el general Neinival, el general Jaques Olivero, y otros más. Pero habían unos generales que eran los más poderosos, que respondían a ¿Algunos nombres que usted recuerde? Bueno, el general Pérez,
Miro Jiménez, era lo más fuerte que había en el país. Y, ¿eso eran los americanos? Sí, sí, totalmente. Obviamente, también eran relacionados a Balaguer, pero respondían a las órdenes de Estados Unidos. Y se podría decir que era una política de Estado en ese momento, porque hay que entender que el que se quedara después de lo de Trujillo tenía que tener la anuencia de Estados Unidos, y Estados Unidos tenía sus intereses representados. ¿O era gente que de motus propio hacía ese tipo de cosas? Mira, yo te voy a contar algo que no he escuchado a nadie diciéndolo públicamente. Balaguer nos dijo una vez a nosotros que cuando él estaba en el exilio, del año 62, si mal no recuerdo, hasta el 65, a él los americanos no lo cuidaban, lo vigilaban. Porque cuando secuestraron a Galíndez, el profesor Galíndez, porque había escrito un libro ahí en contra de Trujillo, Trujillo lo secuestró en Nueva York, lo trajo a República Dominicana vivo y aquí lo fusilaron. Eso fue una ofensa para Estados Unidos, que le sacaran a una persona del centro de Nueva York. Balaguer era secretario de Educación. Entonces Estados Unidos suponía que Balaguer tenía algo que ver con eso. Y tenían sus ojerizas con Balaguer. ¿Qué pasa? En el 66, cuando ya aquí se va a elegir un gobierno después de la revolución, de la famosa revolución, Estados Unidos está buscando un candidato para apoyarlo. Y no lo encuentran, porque Juan Bosch tenía una popularidad increíble. O sea, el país quería que Juan Bosch volviera porque había sido electo y se le había dado un golpe de Estado. Entonces, un asesor le dijo a Lyndon B. Johnson, mire, por ahí está el doctor Balaguer. El viejito, le decían viejito, ya Balaguer era más joven que lo que yo soy ahora, mucho más joven. Y dice, pero ese señor no es de nosotros, sí, pero es anticomunista, le dijeron a Johnson. Entonces él decidió, pues vamos a apoyar a ese, porque era marcadamente anticomunista, porque era de la persona de más confianza de Trujillo. Fausto, ¿y qué usted piensa en el tiempo? Aquí se podía, usted decía, lo vigilaban más que cuidarlo, pero contó o no con el apoyo de Estados Unidos hasta el mismo 96 o no. Bueno, aquí se permitieron muchas habilidades en elecciones. Se hicieron muchas habilidades. Definamos habilidades para los que tienen dudas. Alguna gente le dicen fraude, pero no necesariamente un fraude. Porque fraude es cuando se puede probar, tú sabes. Un fraude es cuando tú lo puedes probar. Debilidades, me recuerda la palabra que está usando doña Milagro Ortiz Bosch de indelicadezas ahora. Sí. Mi saludo para doña Milagro, le tengo mucho cariño. Y yo siempre. También, mucho respeto. Mucho cariño. Pues, pero en el 94 no se permitieron las habilidades. ¿Tú sabes por qué? Estados Unidos en el 92 le pidió al presidente Balaguer que permitiera instalar unos campamentos de este lado de la frontera para refugiados haitianos. Y el presidente Balaguer no aceptó. El presidente Balaguer era sumamente nacionalista. No aceptó, entonces hasta ahí llegó el apoyo del gobierno americano. O sea que su postura en los Estados Unidos parece que tiene la constante de cobrar por las posturas antihaitianas. Sí, porque es más fácil echarnos ese problema a nosotros que echárselo a quienes deberían echarse, lo que son los países. Hay muchas, tú sabes que Nueva Orleans era de Francia y Haití era de Francia. Entonces hay una tendencia natural a que muchos haitianos vayan a Nueva Orleans. Y Estados Unidos no quieren que esos haitianos vayan a Nueva Orleans. Estados Unidos quiere que esos haitianos vengan a República Dominicana. Yo no le veo lógica, porque de tener la mitad de un problema como tienen en Haití, en la mitad de la isla, si todo se convierte en Haití, tendrían un problema doble. Las dos mitades de la isla, como dice un amigo mío, una mitad, no, 3/4 partes. Sí. O sea, al final no le veo lógica a eso. Pero volviendo a Balaguer, Orlando Martínez es el caso más emblemático de los abusos. ¿O qué tenía Orlando Martínez para ser un caso recordado hasta el día de hoy, con tanta gente que perdió la vida, ya sea por los generales americanos, por lo de aquí? ¿Qué usted recuerda de Orlando Martínez? Mira, a mí me han dicho amigos que yo me la juego mucho, que digo cosas, pero yo creo que el político debe ser responsable. Una de las razones por las cuales Orlando Martínez murió fue porque estaban el Partido Comunista, del cual era, yo creo que el mayor intelectual. El Partido Comunista estaba investigando para conseguir la fórmula de un producto que se llama fulfural, que es un derivado del azúcar. Ya en ese momento, el Central Romana, y no sé si él sea, pero el Central Romana producía fulfural, que le daba mucho dinero.
Ellos estaban tratando de conseguir esa fórmula para entregársela a Fidel Castro. Porque Fidel Castro era el líder del Partido Comunista Dominicano. Y eso, tú sabes que la gente mata principalmente por dinero y a veces por mujeres, tú sabes. En ese caso tuvo mucho que ver el interés económico. ¿Y usted cree que Balaguer desconocía? Porque al final cuando él habla de esa página en blanco también, el caso de Narcisazo, hay un tema especial con los periodistas. Balaguer sí sabía, no sabía. Narcisazo hasta el sol de hoy no hemos tenido un cuerpo. Mira. ¿Sabía o no sabía de esos dos casos? No, para nada. Yo te voy a decir, yo no sabía quién era Narcisazo. Yo tengo ya 69 años, estoy en política activa desde el 79 y en vida desde antes, porque cuando yo vine aquí a estudiar en el 71, yo me quedaba en Casa General Checo. Y en la galería de la Casa General Checo se juntaban el general Nival y el general Checo a conversar y yo estaba ahí. Yo conocía lo que pasaba en el país. Y yo no sabía quién era Narcisazo. ¿Usted cree que Balaguer no sabía? Yo no creo que Balaguer supiera quién era. Quizás sabía quién era Narcisazo, porque le informaban el DNI. Tú sabes que los presidentes, o el J2 o el G2, tienen muchos organismos que le informan lo que está pasando. Y Narcisazo, me enteré después, dirigía una revista en la UAS, y era muy conocido en la UAS y en esos sectores de izquierda. Pero yo te voy a decir, yo sé lo que pasó con Narcisazo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hacía mella el discurso de él? No. Mira, hay gente que no tiene empatía, hay gente que son psicópatas, hay gente que... Y cuando esa gente quiere ser más palpita que el Papa, son peligrosos. Entonces, Narcisazo parece que escribió algo en contra de Balaguer en su revista de la UAS. Y hubo un dirigente, no voy a decir que dirigente del Partido Reformista, un colaborador del gobierno de Balaguer que decidió darle una golpeada a Narcisazo. Como dicen, una palabra un poco encojonado, me encojoné y le hago una golpeada a ese freco. Y a Narcisazo yo sé hasta dónde le dieron la golpeada. Narcisazo murió porque no tenía buena salud. Y se convirtió en un problema. ¿Y murió dónde? ¿Dónde le dieron la golpeada? En un destacamento de la policía donde le dieron la pela. ¿Y dónde fue? En el de la Rosa Duarte. Entonces Narcisazo se lo llevaron, nadie quería hacerse cargo de ese muerto, de ese cadáver, y depusieron de él. No soy, o sea, ya sería mucho comprometerme decirte cómo depusieron de él, pero depusieron de eso, no tuvo nada que ver Joaquín Balaguer. Absolutamente nada que ver. Como el caso de Goyito. Goyito García Castro compartió muchísimo con Balaguer cuando estaba en el exilio, cuando estaba en Nueva York, y Balaguer le tenía muchísimo cariño. Balaguer mandó a investigar la muerte de García Castro. ¿Y tú sabes por qué no hubo una solución? Porque a García Castro lo mató un general por asuntos personales. ¿Casualmente? No, lo mató personal. Pero digo yo por asuntos personales, casualmente con una persona que hacía mella también. Sí, claro. Era un gran periodista, pero gran amigo de Balaguer. Gran amigo de Balaguer. Cuando Balaguer habla de esa página en blanco, me imagino que usted lo consumía, que lo leyó. ¿Cuál era la necesidad de dejar como esa nebulosa? Porque él podía seguir lavándose las manos como Pilato y decir, esto se para en la puerta de mi despacho. Tú sabes que una vez Balaguer dijo, óyeme, voy a tratar de citarlo. Cuando yo muera, quiero que mi corazón, cuando se esté convirtiendo en terciopelo morado, me lo saquen y lo entierren al lado de la tumba de mi padre. Se lo dijo al doctor Chandler Dunlop, que era general. Eso lo dijo Balaguer. ¿Tú te crees que realmente Balaguer creía que a él le iban a sacar el corazón y lo iba a enterrar al lado de su padre? Lo dijo, Balaguer era escritor, le gustaba la literatura, era poeta desde jovencito. Y tú sabes que los poetas a veces se toman licencia ligera y dicen cosas. Pero era presidente, fue un presidente. Ya no era presidente cuando escribió. No, pero te quiero decir que un poeta cualquiera puede tomarse licencias literarias, pero un hombre de Estado que fue presidente y casi presidente el tiempo de Trujillo en algunas etapas, tiene un impacto en la historia, esas licencias literarias. Mira, yo no te puedo decir, quizás Balaguer sabía realmente lo que pasó y no podía tomar, fueron sectores poderosos. Yo te dije ahorita qué sectores fueron más poderosos que Balaguer y que el gobierno dominicano. Hay más de esa página en blanco que no ha sido llenada, Fausto, de cosas que Balaguer no quiso, no pudo decir.
Claro, obviamente. Balaguer gobernó, mira, en el 1961, cuando mataron a Trujillo, Ramfi estaba en Francia. ¿Tú sabes quién fue que vino de Francia? Ramfi Trujillo lo hicieron general a los 11 años, creo. Ese muchacho era un demonio y le había matado a su papá. Y vino a República Dominicana a vengar la muerte de su padre con todo el poder del mundo. Ramfi controlaba las Fuerzas Armadas. Tú sabes lo que Balaguer tuvo que maniobrar para poder resolver y sacar a esa gente de aquí. Una vez lo quisieron presionar a Balaguer, y en el Palacio, creo que fue Petán, Trujillo y Ramfi, y Balaguer se asomó a la ventana y le dijo, miren, allá afuera hay un portaaviones americano. Es decir, hubo muchas cosas que él tuvo que guardarlas, no puedo decirlo todo porque, imagínate, Balaguer fue presidente constitucionalmente 22 años. 22 años. Aparte que creo que tuvo cuando los últimos 2 años de Trujillo. Sí, 24 años presidente. Tuvo que ver muchas cosas y eso no se puede decir cuando eso afecta a sectores muy poderosos. Yo le preguntaba a José Joaquín Puello, que nos contó la historia del día D, porque fue que le tocó atender a Pedro Livio Cedeño. A Pedro Livio Cedeño, él nunca vio el cuerpo de Trujillo. Sí. Pero también hablé con Porfirio Rodríguez, de los héroes de Maimón, Constanza y Estéreo Hondo. Creo que hablé con el propio Ramfi Domínguez Trujillo aquí. Y yo le hacía esa pregunta que me gustaría aprovechar para hacerle a usted también, de lo que le dijo su papá o de lo que usted recuerda, porque sé que no fue su época. ¿Cómo Balaguer sobrevivió a esa llegada de Ramfi, a la muerte de Trujillo, para ser él entonces quien viene a controlar por 20 y pico de años este país? Si tú escuchas lo que Balaguer dijo, el panegírico en la iglesia de San Cristóbal, y después lo que dijo en las Naciones Unidas, te das cuenta que Balaguer era un genio de la política. Un genio de la política. Dos discursos totalmente diferentes. Pero que en política a veces tú tienes que jugar a eso. Él fue que enseñó a toda la gente a decir una cosa en campaña y otra cuando son presidentes. Sí. Hay un cuento muy bueno de una persona que va al infierno, no sé si tú lo has escuchado, y lo ponen a coger. O sea, cuando muere, San Pedro lo pone a coger. Si quiere ir al infierno, quiere ir al cielo. Y dice, bueno, déjenme ver. Y él va al infierno, y cuando llega al infierno, se encuentra con que el diablo es una persona con un traje blanco, muchas mujeres, vino, champán, whisky, una maravilla. Y cuando va al cielo encuentra muchísimas monjitas aburridas. Dice, no, yo quiero el infierno. Y dice, pues está bien, vete para el infierno. Cuando llega al infierno, el diablo prendió en candela, con el tridente. Y dice, pero ven acá, yo vine ayer. Y dice, no, yo estaba en campaña ayer. ¡Qué bueno! Yo no me sabía ese, sí. Pero qué bueno. Nada más. Mire, cualquier parecido con un político dominicano es pura coincidencia. Dice, yo estaba en campaña ayer, tú sabes. Bueno, estamos repasando las torturas de los 12 años para entrar a su gobierno. Vamos a hablar de Amin Abel Hasbún y esta connotación con estudiantes, con gente, esa parte soft, porque si decimos que son activistas políticos, que son dirigentes revolucionarios, pero ¿por qué a estudiantes? Tú sabes, ¿quién era el coronel Crowley? Era el agregado militar de la embajada americana en República. Es el país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Yo creo, no quiero ofender a los Hasbún ni a nadie, porque bueno, yo soy mi amigo de Fernando y Omar Hasbún y yo somos como hermanos. A mí Abel Hasbún fue que planificó ese secuestro. ¿Él mismo? Sí. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? A mí era de los jóvenes más inteligentes de los estudiantes de la UAS. Secuestraron a Coronel Crowley para cambiarlo por preso político dominicano. ¿Y tú te crees que Estados Unidos iba a permitir que le secuestraran a su agregado militar? No iban a hacer nada. Pero entonces lo que usted plantea, Fausto, que Balaguer era una especie de presidente secuestrado de Estados Unidos. Los primeros años sí. Sí, no hay duda. Te lo digo porque mi papá, en el 66, lo pensionaron, siendo amigo de Balaguer. Y tuvimos que ir a Mao a vivir y a sembrar arroz. Y a los 3 años, Balaguer lo reintegró a las Fuerzas Armadas. O sea, que ni él mismo podía controlar. No, para los Estados Unidos, todo lo que parecía izquierdista. ¿Y tú sabes por qué mi papá? También. Y aquí la tengo. En un libro que escribió Claudio Camaño,
está una carta que firmaron los 3 comandantes de Santiago pidiendo la vuelta a la Constitución. Mi papá firmó en 1965 la vuelta a la Constitución, es decir, que Juan Bosch volviera a ser presidente de la República. Y eso fue una de las razones también porque Estados Unidos decidió que lo tenía que sacar de las Fuerzas Armadas. Muchos sacaron. ¿Los 12 años fueron tan sangrientos como está escrito en los libros o los autores exageraron? Lo que no dicen es de dónde partió la sangre. Por ejemplo... Pero hubo sangre. Hubo mucha, pero se mataban entre los comunistas con ellos mismos, porque había unos comunistas que eran seguidores de Rusia, unos eran seguidores de China, unos eran seguidores de Cuba, hasta de Vietnam. Había un partido que era pro-vietnamita, y entre ellos mismos se mataban. También los militares quedaron algunos enemigos. Tú sabes que habían 2 bandos. Cuando la revolución, había unos militares que estaban con Cabañas y otros estaban con Wessing. Y aquí todo se quedó, los dominicanos quedamos divididos. ¿Qué usted sabe del asesinato del padre de Nuria Piera, José Enrique Piera? Nadie sabe nada. No he escuchado a nadie que me pueda decir nada de ese asesinato. O sea, no fue nada vinculado a su trabajo, no fue riesgo del oficio a propósito de la censura o de lo que se movía en ese tiempo. Yo creo que nadie realmente, ni la misma Nuria nunca la he escuchado como acusando a nadie de ese asesinato. Fue una desaparición triste, penosa, pero no he escuchado nunca quién fue el ideólogo de esa desaparición, ni por qué fue tampoco. La gente habla de Johnny Aves, del tiempo de Trujillo, del CIN, pero los escuadrones de la muerte de esos 12 años de Balaguer se conocen, cómo operaban, quiénes manejaban, porque a alguien se le daba la orden, si venían todos de Estados Unidos o si la gente a título personal tomaba esas decisiones. No sé si se conoce algún modus operandi o cómo ustedes lo recuerdan. Bueno, lo único que estuvo bien identificado fue lo que se llamó la Banda Colorada. ¿Que era la de Macorís? Dicen. Yo sí sé que el que la comandaba era un teniente de apellido Arias, y lo recuerdo perfectamente porque yo estaba en la escuela militar y un hijo de él estaba conmigo en la escuela naval. Yo ingresé a la escuela naval en el 71. Un hijo de él era compañero mío. Era un teniente de apellido Arias que la dirigía formalmente. He oído comentarios de que Macorís tenía que ver con eso, pero mira, Macorís no era militar, ni era policía. Macorís era ingeniero, era izquierdista Macorís. Y luego entonces, a mí me dijo alguien que a Macorís lo estaban hasta amenazando, un partido de izquierda que era contrario al de él, y que fue una de las razones por las cuales él decidió cambiarse para el Partido Reformista porque estaba más seguro. Porque el Partido Reformista estaba en el gobierno y lo podían proteger más. ¿Hay alguna visión de la comunidad internacional de las cosas que pasaban en ese tiempo? O sea, usted dice, había gente hasta pro-vietnamita, esas muertes no salían, no había tantos medios como ahora. ¿Qué decía la comunidad internacional en esos 12 años? En República Dominicana estaba pasando relativamente poca cosa, comparado con lo que estaba pasando en Argentina, en Brasil, o sea, en muchísimos países de Centroamérica y Sudamérica, eran por miles los muertos en la Guerra Fría, por las mismas razones. Choques de comunistas y... Claro, y las embajadas de Estados Unidos y las multinacionales también americanas, porque en esa época en Centroamérica operaban las bananeras, que las bananeras, tú sabes, las utilizaban también para el anticomunismo. Fausto, hay un parteagua entre el Balaguer de los 12 años y el de los otros 10 años, que es donde usted entra. ¿Cómo usted entra como, sería ministro de Deporte a la sazón, como director de la juventud? Mira, te voy a decir primero el origen de por qué la juventud tuvo participación en el 86. Sería años 82, 83. Nosotros nos fundimos con el Partido Revolucionario Social Cristiano. Entonces adoptamos la doctrina social cristiana. Entonces el partido quería una doctrina para poder competir con el PRD, que estaba con el socialismo internacional. Nosotros nos íbamos a instruir a Venezuela y a Alemania, que era que la socialdemocracia era, que la democracia cristiana era poderosa. Unos asesores le dijeron a Balaguer en el 86 que él tenía que quitarse esa aura que tenía de viejo duro, de esa memoria de los militares que estaban detrás de él en los 12 años, con lente oscuro, de noche, de día, a todas horas, y le aconsejaron que se rodeara de jóvenes. Entonces a nosotros nos pusieron a estar mucho alrededor de Balaguer, al lado de Balaguer.
El caso más simpático fue el de Minú Torres. ¿Tú escuchaste hablar de Minú Torres? Bueno, yo recuerdo como ahora, ahorita tú mencionaste al Chato. El Chato y yo fuimos a juramentar la juventud de la Romana. Y conocimos a esta joven muy carismática, muy simpática. Y bueno, hicimos amistad con ella. Incluso después de la juramentación nos fuimos a Alto de Chabón a ver a Miami Sound Machine. Así se llamaba el grupo donde Gloria Estefan nació. Todavía se llamaba Miami Sound Machine. Se estaban dando la gran vida, ¿eh? Sí, bueno, fuimos a disfrutar de ese concierto. Bueno, pero después nos vimos Menú más. ¿Qué pasa? Cuando Balaguer escoge a Carlos Morales, candidato a vicepresidente, parece que hay una relación familiar entre de Minú con Carlos Morales. Y ella vino y estaba en el comando de campaña, era la encargada de repartir la propaganda, los afiches, la gorra, las banderas. Ahí. A Balaguer le dijeron que debía quitarse el sombrero y ponerse una gorra. Le dijeron los venezolanos y los alemanes. Y que preferiblemente fuera un joven y que fuera mujer. Es decir, que fuera una joven. Estrategias. Ahí estaba Peter Morales Troncoso, que era un dirigente reformista, un caballero, un tipo buenísima gente, hermano de Carlos Morales. Y Peter Morales dice, señores, pero la hija de fulanita, yo no me acuerdo el nombre de la mamá de Minú, que está allá en el comando de campaña, es la ideal para eso. Minú tiene una sonrisa muy bonita. Entonces eso, veníamos una caravana del este para Santo Domingo, llegando a la ciudad, no sé si a San Pedro, llegando a la capital, Minú se le acercó por atrás a Balaguer y le puso una cachucha colorada al presidente, a Joaquín Balaguer. De ahí en adelante ella se convirtió en una especie de asistente de Balaguer y fue la primera secretaria administrativa del gobierno de Balaguer, jovencita, Minú más joven que yo. Balaguer le dio mucha oportunidad a las mujeres. Oh, pero en el 66 nombró toda la gobernadora mujeres. Todas. Cuando la gobernadora eran algo. Cuando hacían algo, porque sí, ahora no. Era la representante. Con su perdón, pero no tienen power ni presupuesto para resolver, no porque ellas no puedan, sino porque el cargo no significa lo mismo. En ese momento, realmente la representante del presidente. Claro. En toda la provincia. Pues entonces Minú ayudó a Balaguer a hacer el gabinete del 86. Yo tengo una anécdota muy simpática. Esa muchacha es súper agradable. Ella se casó con un amigo mío. Tiene un matrimonio muy bonito. Yo quería, en el discurso de toma de posesión, el presidente dijo, y lo más selecto de la juventud dominicana la voy a dedicar a cuidar la foresta del país. Yo digo, wow, yo voy a ser director de foresta. Yo había sido militar. Yo me gradué en la escuela militar y era dirigente de la juventud. Yo traté de ser director de foresta por eso. Para defender, porque es uno de los grandes méritos de Balaguer también. Así es. El primer decreto de Balaguer en el 86 fue cerrar los aserraderos. Si no, este país estuviera como Haití. Entonces yo traté de ser director de foresta. Un día yo voy con Minú, que Balaguer ya casi no veía. Entramos al despacho del presidente y entonces Minú le dice, presidente, mire que vea con el decreto para Fausto Jaque, para ser el director de... Y el presidente dice, ¿quién es Fausto Jaque? Y Minú le dijo, pero él está aquí, doctor, dígase, pregúnteselo a él. Porque él lo dijo como, él sabía perfectamente quién era yo, como para diluir, como político al fin, tú sabes. Entonces, lo que pasa es que ella lo había cogido a Iván Hernández Oleaga, que era coronel del ejército, para que fuera director de foresta. Entonces ahí me hicieron director de la juventud. ¿Y qué tal la experiencia en ese tiempo? Hay gente que dice que el Ministerio de la Juventud no hace nada, que cierren eso. O sea, ¿es una dirección que viene desde Balaguer o se creó antes? Mira, no se creó antes. El primero fue, ¿cómo se llama este PRDista? Flaco, que compitió con Miguel Valga ahora. Que trató de ganar a Miguel Valga el partido. Guido. No. Un flaquito. Pero ahora. Sí, trató, el último que trató de ganar a Miguel. Ah, pues no me acuerdo. Yo dejé eso con Guido, ¿fue? Yo te voy a decir en un momentico. Él fue el primero, cuando Jorge Blanco. Y entonces yo fui el primero del gobierno de Balaguer. Mira, yo no debo, ni quiero atacar el Ministerio de la Juventud, pero nosotros, siendo una dirección, es decir, no teníamos presupuesto propio, hicimos mucho más que lo que se hace ahora. Anoche yo estuve reunido con unos colaboradores míos de esa época, coincidencialmente, una muchacha que se llama Vanessa Reyes, que ahora trabaja con Rafael Santos en Infotec, una excelente muchacha. Nosotros hicimos un proyecto que era asesoría legal gratuita a los jóvenes presos preventivos.
obviamente, que no tuviera que ver con drogas, básicamente, ni con asesinato. Porque había jóvenes que estaban presos y no podían bajar al Palacio de Justicia porque no tenían los 10 pesos para que el policía lo montara y ir a eso. Nosotros sacamos más de 300 jóvenes de las cárceles que estaban presos por disparate, robarse un racimo de plátano, un salami. E hicimos un proyecto de llevar cultura a los municipios, que recuerdo que es Roldán. ¿Tú sabes quién es Roldán? Un muchacho que le gusta mucho el folclore. Sí, claro. Ya no es un muchacho, es casi de mi edad, Roldán. Pero siempre anda con el pelo largo todavía, sí. Roldán nos acompañó, Xiomara Fortuna. Hicimos un bonito trabajo en esa época. Fausto, ¿cómo pasas a dirigir Molinos Dominicanos? Ya no es la dirección de la juventud, es una cosa de mucha envergadura. Mira, yo estaba en Guatemala, en un congreso de jóvenes latinoamericanos, que yo estaba tratando de ser presidente de la juventud latinoamericana. Bueno, con el Chato yo andaba. Y me llamaron, creo que fue Carlos Morales que me llamó. Y me dijo, mira Fausto, estamos aquí, estamos preguntando qué empresa tú quieres dirigir de corte. Yo tenía mucho prestigio en ese momento. Y se me ocurrió decir Molino, porque el gerente técnico en ese momento de Molino era Guarionex Estrella, hermano de Eduardo Estrella, de quien yo soy amigo desde niño, de toda la vida. Y yo dije, bueno, yo voy para Molino porque confío en Guarionex y yo sé que a él no me va a hacer quedar mal. Y yo cuidaba mucho mi prestigio. Bueno, todavía el que me conoce de esa época tiene muy buena imagen de mí. ¿Quién dirigía los cargos, por ejemplo? Minú estaba ahí ayudando a Balaguer en el gabinete, pero él sabía a quién poner y dónde. ¿Cómo era Balaguer para elegir sus funcionarios? Mira, Balaguer era muy caprichoso. Yo te voy a contar algo, porque ya a mi edad yo lo que tengo que contar. Nosotros hicimos unos plebiscitos en el 85, 86 para elegir los candidatos del país. Y cuando fuimos a elegir al candidato a síndico de Barahona, se inscribieron dos personas. Uno que se llamaba Félix Matos, que Guaroa Liranzo no quería saber de él. Y el otro se llamaba Luis Toral Córdoba, que era un muchacho joven de la Juventud Reformista. Luis Toral. Entonces, Guara nos dijo, no, el presidente Balaguer no quiere que, pero mentira, era él, no era Balaguer, no quiere que Félix Matos gane. Vamos a hacer que gane Toral. Y recuerdo que Mota Ruiz, era Mota Ruiz, que hablaba muy duro, no, Mota Ruiz no, un señor que tenía una voz muy fuerte, que trabajaba en la comisión de organización, empezó a contar los votos, pero lo contaba como le daba la gana. Entonces, con habilidades. Sí. Decía, Toral, pero ni leía, ¿qué decía el papelito? Toral, decía Félix Matos. Toral, Félix Matos. Y al final el presidente quedó impresionado. ¿Y quién es este muchacho? Este Toral es un líder aquí en Barahona. Y empezó a recibir a Toral también toda la semana. Luego lo hizo secretario administrativo de la presidencia. Fue gobernador del Banco Central. Entonces ese anillo, hablemos de ese anillo que decía Balaguer, no, el presidente Balaguer quiere esto o no quiere esto. ¿Qué anillo usted conoció primero? ¿Quiénes eran ese círculo? El más poderoso era del anillo en sí, era Guaroa Liranzo, Bello Andino, pero era más bien burócrata. Bello Andino no le interesaba mucho como dirigir, que su voluntad se impusiera. A don Guaroa sí le gustaba macanear. Perebello, que era el guardaespaldas ideal, un tipo que no hablaba. Todavía está vivo Perebello. Y el otro era Aníbal Páez, que era una persona de la confianza. Tú sabes que Balaguer tenía muchas limitaciones. Balaguer perdió la visión en los años 70. Veía muy poco ya. Cuando yo empecé a compartir con él, a trabajar con él, oía poco, pero eso es normal. Yo mismo ya no oigo igual que cuando era joven. Y tenía dificultades, tenía unas varices en las piernas, que a veces cuando se le inflamaban ni podía caminar muy bien. Entonces, esa gente podía controlar algunas cosas de Balaguer. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que oía poco, que veía poco y que caminaba con dificultad en ocasiones, todavía en el 2000 fue candidato? ¿Qué condiciones tenía ese Balaguer que usted conoció en esos últimos 10 años? Y lo que me contó a mí. Yo soy primo por 3 lazos sanguíneos de Hipólito Mejía. Hipólito y yo compartimos los apellidos Domínguez, Díaz y Hernández. Porque Gurabo era un campo, cuando yo nací, eso eran 50 casas, 50 familias. Y en el 2000 yo
por compromisos familiares y de historia, pues tuve que apoyar a Balaguer. Y Hipólito ganó las elecciones. Hipólito me invitaba al palacio, a comer con él en el palacio. Y se me reía, y dice, te portaba de pendejo. Me parece estarlo oyendo. Sí. Pendejeaste, Fausto. ¿Cuándo usted va a tener un primo presidente otra vez? Mira, y no ten nada. Pero comiendo con él. Y me dio buen trato siempre. ¿Por qué Balaguer no apoyó a Jacinto? ¿Por qué eligió a Leonel Fernández? ¿Usted estaba Porque ahí? lo convencieron de que Jacinto no podía ganarle no a Peña Gómez. Porque el problema no era Peña Gómez. Mucha gente cree que Balaguer odiaba a Peña Gómez. Eso no es así. ¿Cómo? El problema era Fernando Álvarez. Fernando Álvarez se le impuso a Peña Gómez como candidato a vicepresidente. Y a Peña se lo dijeron, mira, si tú quitas a Fernando Álvarez, Balaguer no se mete en eso. Porque Fernando Álvarez, después de ser un gran colaborador de Balaguer, se convirtió en su mayor enemigo. Y acuérdate que pocas veces Balaguer dijo palabras de compuesto y le dijo a Fernando Álvarez. Usted se hizo aquello fuera del cajón. Se cagó fuera del cajón, le dijo, no toque esa tecla. En un tono que parecía el Balaguer aquel, de que lo acusaban de lo que lo acusaban. Un tono que daba hasta miedo. ¿Qué pasó en esas relaciones, Fausto? Mira, todo empezó en 1969. En el 66, quien controlaba el Partido Reformista realmente era un abogado de Santiago, se llamaba don Augusto Lora. Una persona de mucho prestigio, Balaguer viene de Nueva York y es candidato. Y como siempre, hacen el compromiso de que en el 70 iba a ser don Augusto el presidente de la República. Pero cuando se acerca el momento... Todavía está Temito Clemente esperando el turno de él. Sí. Pasa lo mismo siempre. Don Augusto controlaba el Partido Reformista. Y Joaquín Balaguer manda a formar el Movimiento Nacional de la Juventud y encargó de eso a Víctor Gómez Belier. Para ir por el Movimiento Nacional de la Juventud, para presionar a don Augusto que se diera. Pero ¿qué pasa? Fernando Álvarez, que era muy cercano a Augusto Lora, viene donde Balaguer y le dice, doctor, yo tengo todos los papeles del Partido Reformista, cuente con eso. Entonces Fernando se hace la persona más cercana a Balaguer en las elecciones del 70. Tanto así que Balaguer le nombró medio gobierno a Fernando Álvarez. En ese momento la institución más poderosa del país era el CEA, porque el país vivía del azúcar, no había turismo en esa época, ni había remesa, no había tantos dominicanos viviendo fuera. Y puso en agricultura una persona de Fernando Álvarez, puso en el IAD una persona de Fernando Álvarez, y eso creó recelos entre el grupo que era balaguerita de toda la vida, y empezaron a bombardear a Fernando Álvarez. Fernando cometió un error gravísimo en el 74. Joaquín Balaguer lo llamó y le dijo, mira Fernando, yo creo que ya yo no debo ir más. Yo no debo ir más a las elecciones. Yo creo que debería ser tú. Balaguer probándolo. Y Fernando salió a celebrar. A contarle a su güey, soy yo que voy. Hasta ahí llegó. Balaguer dijo, pero este muchacho tiene... Y ahí empezó ya... Entonces, esa práctica, que también supuestamente Juan Bosch dijo una vez que no iba a ser presidente del partido, y le rompió la cabeza a todo el que aspiró, es una práctica constante de los líderes. Claro, Política 01, anoten, cuando el líder le diga que él no va, es para probarlo, no es para... Mira, hay un cuento muy famoso pero real de Lili. Lili tenía, su asistente era un compadre de él. Y un día Lili le dice al compadre, ven acá. Yo quiero que usted me compre la mejor hamaca que aparezca en el mundo, la mejor hamaca del mundo. Y el compadre le dice, ¿y para qué, compadre? Y le dijo, yo me voy a retirar, yo me voy para allá, para Puerto Plata, a retirarme ya. Y el compadre le dijo, compadre, yo voy a comprar 2 hamacas. No, ¿y para qué la hamaca? No, una para mí y una para usted. Yo me voy a retirar con usted para allá, para Puerto Plata. Y siguió siendo el hombre de confianza de Lili. Si él le hubiera dicho, sí, compadre, le va a comprar la hamaca, hasta ahí hubiera llegado. Señores, aprendan de Fausto Jaque, que estamos aprendiendo aquí. Entonces, eso dividió a Balaguer de Álvarez Bogar. Ahí mismo no lo dividió porque Álvarez Bogar, no sé si, bueno, tú lo puedes recordar, tú eres muy joven, tuvo un problemita grave. Juan Bosch lo acusó de corrupción por un problema en el CEA. Supuestamente el azúcar le estaba, creo que a 21 centavos la libra, y la vendieron a 10 o 11. Y se entendía que esa diferencia pues se la repartieron alguna gente. Fernando se desacreditó totalmente ahí. Mucha gente dice que fue Balaguer que le dio a Juan Bosch los datos,
porque Juan Bosch y Balaguer siempre estuvieron en comunicación. Mucha gente cree que no, pero Balaguer y Juan Bosch tenían una buena relación. Pero obviamente, ante el público, eran rivales y enemigos. Pero Fernando era el que tenía dinero en el partido. De hecho, cuando yo entré al Partido Reformista, quien prácticamente financiaba el partido era Fernando. Yo trabajé con él en una época. Y en lo personal tengo mucho cariño. Entonces, desde ahí al problema de Juan Bosch con el desacredito del azúcar, a usted se hizo aquello fuera del cajón. ¿Qué pasó en ese tránsito? Bueno, Fernando empezó a aspirar. A pirarle a Balaguer. A Balaguer. Pero incluso tú sabes que Carlos Morales aceptó la candidatura a vicepresidente en el 86. No era pensando en ser vicepresidente. Todo el mundo pensaba que Balaguer no duraba 4 años, entonces lo iban a heredar. Te voy a contar una anécdota que me hizo Guillermo Carán. En el año 69, Balaguer convocó a los dirigentes de la juventud de todos los partidos del país. Guillermo Carán era presidente de la juventud del Partido Social Cristiano, que todavía era enemigo del Partido Reformista de Balaguer. Y Balaguer le pide el apoyo, que dejen que abandonen la trinchera, la fuerza. Entonces, ellos le dicen a Balaguer que ellos tenían el temor de que él tratara de reelegirse. Y me contó Guillermo que Balaguer se fue reduciendo así. Y bajó, y nada más dejó la cabecita, fue, ay, yo dudo que termine vivo este periodo. Se acostó así en el mueble, como él se ponía. Yo lo conocí en persona y tengo una foto con él. Y ese mueble que él, reclinable, que se ponía casi era, nada más le quedó eso ahí. ¿Tú creías que se iba a morir? Entonces, lo convenció a ellos en el 70. Después... Yo conozco una señora que siempre dice que no llega a diciembre. Ese fue en el 69, oye. Y como una tía que yo tenía, que se vivía muriendo. Mi abuela se murió a los 104 y todos los diciembre amenazaba. Y mi hermano decía, esa es la muerte más lenta. La muerte más lenta. Pero óyeme, hubo una comisión que fue a ver al Papa en el 2000. Y el Papa preguntó, oye, aquel señor que era presidente cuando yo fui a República Dominicana, es un señor bajito, se refería a Balaguer, ¿está vivo? Vivo no, está pirando. Y no lo podía en el 2000, porque era candidato. Y no lo podía creer el Papa. Pero ¿cómo va a ser? Pues él preguntó que si estaba vivo. ¿Qué hizo la explosión de no toques esa tecla que te hunde? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, Fernando dio declaraciones como diciendo que las personas de alrededor de Balaguer había corrupción. Y se entendió. Pareció que se refería a sus hermanas. Y Balaguer era débil con su hermana. Balaguer adoraba a sus hermanas. Esa era su vida. O sea que Balaguer nunca se casó, porque él era una relación muy estrecha. Que por esa razón llegué yo a trabajar con Balaguer. ¿Y usted conoció a alguno de los hijos de Balaguer? Porque nunca se casó, pero él dice que dejó como 7 hijos. Bueno, yo te puedo decir que yo conozco 5. Dice que son 7, pero yo conozco 5. ¿Y cómo lo conoció? ¿En el marco de qué? ¿Él lo reconoció en algún momento, aunque sea de boca? Bueno, la que yo te diría que él reconoció en el trato fue a una que se le dice Mercedita, se llama Mercedita Solís. Es una muchacha muy amiga mía. El otro día me la encontré en la casa de Hipólito. ¿Y la mamá quién era? La mamá se llama, yo no sé si está viva, Aura Solís, de la Mate Falfán. ¿Pero era qué de Balaguer, la mamá? Era... Yo creo que era profesora. Tú sabes que las hermanas de Balaguer eran profesoras, por lo menos doña Emma era profesora y él fue secretario de Educación. Balaguer fue secretario de Educación, subsecretario, secretario. ¿Y Alexis Joaquín Castillo, usted lo conoció? Parece que sí, yo soy muy amigo de Alexis, muy amigo. ¿Y hijo de quién? O sea, yo quiero establecer cómo eran esas relaciones de Balaguer. Desahogos, tú sabes que cuando las hormonas... Pero yo digo, trabajaban con él, hacían algo alrededor de él, porque no era que él iba a buscar en la calle. Mira, me encontré, o sea, era alguien del entorno, me imagino yo, ¿no? Mira, yo realmente no he hecho una investigación sobre eso. Yo sí sé que Alexis, 85% que era hijo de Balaguer, por el trato. ¿Por qué nunca los reconoció en acta de nacimiento? ¿Por qué? Mira, hay una tradición en Oriente, Balaguer era muy culto, y muy culto de verdad. Sería lo clásico, porque ahora hay muchos políticos que se leen los libros que están de moda y los citan, y buscan en Google, y pagan una plata y citan para que la gente crea que son cultos. Pero Balaguer era un hombre muy culto. Se estilaban en Oriente, cuando los emperadores trataban de no tener compromisos emocionales,
para poder defender el país antes que nada. Si tú tienes un apego, por ese apego, te pueden presionar para hacer cosas. Que te lo secuestren. O sea, cuando tú no tienes un compromiso así muy fuerte, pues tú tienes más valor para tomar decisiones. Eso es una costumbre antigua. Pero usted le llegó a ver alguna amante, usted vio una mujer, una novia de Balaguer en ese tiempo. Oí comentarios y oí una muchacha que hacía alarde, por ejemplo, cuando ella iba y trataba de subir a donde Balaguer. Balaguer vivía en la parte de atrás. Tú sabes que Luis el Gallo, Luis Acosta, está publicando. Ya escribió, ya lo tiene listo. Tengo que pasar a buscar un ejemplar. Yo lo tengo. Él estuvo aquí en esta serie. Sí. Ah, ok. Que se llama Máximo Gómez, sí. Parte atrás. Parte atrás. Yo recuerdo que una vez yo estaba esperando ahí. Aquí hay mucha gente bultero, muchos políticos. Para tú entrar de Balaguer vivía en el segundo piso. Abajo tenía una biblioteca inmensa, muy bonita la biblioteca tenía Balaguer. Había una escalera que tú subías. Y antes de la escalera había una puerta. Había gente que lograba pasar la puerta, pero ni subía la escalera. Y duraba ahí una hora esperando. No lograba ver a Balaguer y salía diciendo, el doctor me dijo, y te mandó a decir a ti esto, y te mandó a decir a ti aquello. Decía muchísimo bulto. Mucho bulto. Mucho bulto. Entonces y tumbe. Una muchacha un día llegó ahí y trató de subir. Ella era dirigente del partido. Y no la dejaron. Hizo un escándalo diciendo, ella hizo alarde ahí de que ella tenía una relación íntima con el presidente, pero yo evidencia no tengo. Oí rumores, pero evidencia no tengo, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil en esos últimos 10 años? ¿Y cómo usted se relacionó con Jacinto Peinado y cómo Jacinto y su familia recibieron el desprecio, que así lo veo yo, lo leo yo, de que Balaguer eligiera un foráneo como su sucesor y decir que el camino malo estaba cerrado, pero no con uno de la casa, sino con uno de afuera? Mira, yo fui amigo de Jacinto de antes de la política, de juventud. Nosotros los dos éramos parranderos y andábamos mucho. No me imagino a don Jacinto parrandeando. Sí. Le gustaba el can. Y él tenía un concuñado que se llamaba Cookie Marte, muy amigo mío también, que era militar, que parrandeaban mucho. Yo lo conocí muy bien a Jacinto. Y él tenía claro que a Balaguer lo convencieron de que no lo apoyara porque él no iba a ganar. ¿Es verdad que le costó su fortuna ese intento de ser presidente a Jacinto? Sí, duró muchos años gastando dinero y no hizo dinero. Jacinto fue la persona más poderosa del Senado, creo que por 2 periodos. Y el Senado era quien controlaba a los jueces en ese momento. Y Jacinto no hizo nada para sacarle provecho económico a eso. Nada, absolutamente nada. ¿Era muy serio Jacinto sí, era bobo? No, era muy serio, muy Porque serio. dicen que puedo decir pendejo, el político que pasa por la administración pública, en vez de decirle serio, aquí le dicen que fue tonto. Sí, a mí me dicen pendejo. Yo manejé mucho. Tú no te imaginas el dinero que se manejaba en Molinos. Cuando Molinos Dominicano, yo era administrador, aquí estaba prohibida la importación de harina. No había importación de harina. Todo el pan que se comía aquí, todo el paquete que se comía aquí, toda la galleta que se comía en el país, salía de Molinos Dominicano. ¿Cuántas propuestas indecentes le hicieron? ¿Cuál fue la más indecente? Mira, la más clara que te puedo, que está simpático, porque es un tema del país también. Tú has oído hablar de Héctor Méndez. Héctor Méndez era un señor obeso que negociaba con dólares que lo asesinaron. Sí. Lo secuestraron y lo mataron. Héctor Pérez Méndez. Héctor Méndez. Él tenía un hermano, no sé si está vivo, se llama Francisco Méndez, que tenía negocio por ahí por el mercado de la Mella. Negociaba con harina por ahí. A mí me lo llevó una persona que trabajaba con doña Emma. Lo llevó a mi despacho porque yo prohibí los intermediarios en harina. Yo decidí venderle directamente a los consumidores, no los intermediarios que se ganaban muchísimo dinero. Y él fue a mi despacho con un maletín. Hay testigos de eso. Con un maletín para que yo le permitiera entrar a Molino y hacer los negocios que él hacía. Y yo, pero ¿para qué tú necesitas esa harina? Y él me dijo, no, mira, yo le vendo a los que hacen yaniqueque por ahí, por el mercado. Y llamé a Guaroné Estrella, que era el técnico, y le digo, Guaroné, ¿cómo cuántos yaniqueques se hacen con un camión, una patana de harina? Y me dijo, todos los yaniqueques del mundo entero. Es decir, él que no era para eso. No, era para especular. Porque fíjate que pasa, en esa época,
estaba en auge una ley PL 480, una ley de gobierno americano, para los excedentes de granos y de grasas vegetales, se le apretaban como a préstamo blando a los países subdesarrollados. Entonces, a nosotros nos daban a crédito la harina a 20 años, sin pagar intereses, y tú podías vender la harina barata. Pero debía venderla para que el pueblo comiera barato, no para que los intermediarios se hicieran ricos. Pero había mucha gente que se aprovechaba de eso y hacía riqueza en base a eso. ¿Nunca estuvo en peligro? ¿No se sintió en peligro por decir no? Porque si tú supieras que me gustó, ese señor, Francisco Méndez, me dijo, mira, yo no tengo nada en contra de ti, porque yo sé que tú a nadie le estás vendiendo harina. Si tú estuvieras vendiéndole a otro y a mí no, tuviéramos problemas, me dijo. Ahora yo lo que voy a hacer es que este dinero lo voy a gastar para que a ti te quiten de aquí. Eso me dijo Francisco. ¿Y lo logró? No, él no lo logró. Después me quitaron por otro tipo de negocio. Me propusieron que comprara una harina, un trigo barato, para hacer, pero de mala calidad, y yo no acepté. Y ahí afecté los negocios de gente poderosa. Entonces lograron quitarme por eso. Fausto, ¿se arrepiente o está orgulloso de haberlo hecho bien cuando hablamos ahorita que ahora para usted ser político regidor de una demarcación hay que meter 10 o 20 millones? ¿Valió la pena? Que, no sé si lo dije en el aire, Julito me lo dijo, Fausto, pero ¿por qué tú dejaste la política? ¿Qué? Julito, no hice dinero. He tenido la suerte de que mucha gente confía en mí y me propone trabajar con ellos. Mira, en el 12 yo trabajé con Hipólito, ya Balaguer había muerto. En el 12 trabajé con Hipólito, muy de cerca. Yo viajaba con Hipólito el país entero en su vehículo con él. En el 20 trabajé muy cerca de Luis Abinader. Del 12 al 20 me mantuve en contacto con Luis porque él era candidato a vicepresidente en el 12, ahí nos conocimos, hicimos amistad porque yo andaba con Hipólito y ahí lo conocí. Y bueno, cuando Luis Gano me mandó a buscar a Palacio y me pidió que fuera a reabrir el consulado de Hamburgo, que había tenido un problema gravísimo en medio del COVID. Yo tuve que salir para Alemania en medio del COVID. No estaba funcionando la máquina de pasaporte, no estaba funcionando la oficina de la cédula ya, de la Junta. Y bueno, yo fui y duré 3 años allá haciendo el trabajo y decidí regresar. Luis no me quería quitar, entonces hablé con Carolina, que estuvo allá en septiembre del 23. Dije, Carolina, por favor, habla con el presidente, que yo estoy cansado, está tan lejos. Tú sabes, yo estaba eso es muy lejos. Hamburgo. Pero usted es el único político que yo conozco que estaba loco que lo quiten de un consulado. Porque hay gente que mata, que paga porque lo nombren. Es que para tú hacer dinero en un consulado, donde quiera, tú tienes que hacerlo mal hecho. Hay mucha gente que dice que no, que se hace negocio. El negocio que hicieron en Molino, que yo no quise hacer, eso provocó miles de muertos. Porque compraron un trigo malísimo. Entonces salía una harina mala, que para hacer pan con esa harina había que echarle bromato de potasio, que es un químico que provoca cáncer de tiroides y cáncer de diferentes tipos. El exceso de químicos. Entonces, en un consulado, para tú hacer dinero, tú tienes que ponerse la difícil a los ciudadanos. Y yo nunca cerré la puerta de mi despacho. Porque a mí me encanta que llegue un dominicano que está en Alemania cogiendo lucha y yo salgo, ¿y de dónde tú eres? Que soy de tal sitio, ¿y qué apellido tú eres? Y pues no hay más hablar con ellos. Una vez, te lo voy a contar rápido, un muchacho fue allá que necesitaba un pasaporte para una hija de él. Y yo llamé aquí a la muchacha que estaba en pasaportes, no me acuerdo el nombre, y a Julia. Mira, Julia, yo necesito que tú me apruebes un pasaporte rápido. Y el muchacho se fue, yo le dije, yo te llamo, me lo aprobó seguido. Al otro día lo llamé temprano, mira, aquí te voy a hacer el pasaporte, ven. El muchacho llegó con 500 euros. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dice, no, por el pasaporte, no, mira, son 90 y se paga allí en la caja. Me dice, eso yo lo pagué. Y yo, ¿y eso pagué? No, ¿sabe cómo es la política? Me dice, usted tiene que dar la que usted llamó allá. Yo le dije, no, mijo, no, olvídate de eso. Sí le dije, cómprate un litro de whisky, el sábado tú me invitas a tu casa y tú haces un sancocho o algo y nos lo comemos. Entonces, ese muchacho trabajaba haciendo mudanza en Hamburgo. Hamburgo es una ciudad muy particular. En Hamburgo casi no hay edificios de más de 4 pisos. Pero esos edificios, la mayoría no tienen ascensor, los que son de casa de familia. Entonces, esos muchachos haciendo mudanza, subiendo muebles y bajando muebles de 4 pisos, de 3 pisos. ¿Tú te crees que yo le voy a quitar 500 euros? ¿Y cómo el presidente tomó su renuncia? No, él no me la aceptó, me ascendió, porque me hizo embajador. En el mismo decreto que nombra un sustituto mío,
me hacen embajador, miembro de una de las comisiones de Cancillería, que trabaja en Cancillería. Actualmente. Sí, actualmente. Sí, señores, estamos hablando con una persona que tiene rango de embajador. Sí, sí. Qué bien. Sí. Antes de despedir esta entrega, que tenemos muchos temas para invitar a Fausto Jaques para recordar el tiempo, nos tenemos que meter en las elecciones del 94, en las elecciones del 90, en las habilidades que se hicieron del 96. Mira, pero yo participé en muchas habilidades. Vamos a descifrar las habilidades, cómo Balaguer se quedó ese tiempo, pero quiero confirmar o desmontar un mito. ¿Es verdad que Balaguer era loco con Fernando Villalona y que le salvó el pellejo muchas veces? Mira, el papá de Fernandito era dirigente del Partido Reformista ya. Yo creo que era presidente de López Cabrera. Era presidente. Y a Fernando lo queríamos todo. Tú no habías nacido. Pero Fernando participó, creo que fue el primer Festival de la Voz que se hizo aquí, que lo hacía Rafael Solano. Y todos nos enamoramos de Fernandito. Recuerdo que cantó dos canciones de Jaco Monti. Yo te las puedo cantar un día que tú quieras, no aquí. Recuerdo perfectamente. Lágrimas para un recuerdo. Dos canciones de Jaco Monti. Y el país se enamoró de Fernandito. Entonces, muchacho carismático. A Balaguer le encantaba a Fernandito. Te digo que una vez cayó preso allá en Mao y nosotros no lo dejamos estar en la cárcel. Nos lo llevamos por una casita que nosotros teníamos en el campo. Ahí. ¿Y por qué cayó preso? Un accidente. Fue un accidente automovilístico. Ah, esa es la vez que murió una persona. Sí. Sí, pero fue un accidente automovilístico. Y luego fue famoso un caso, yo creo que fue en el 80 y pico, aquí hubo un problema gravísimo político, que hicieron un pacto con el Fondo Monetario, el pueblo se tiró a la calle, había un escándalo, y alguien dice que a Fernandito le tiraron un gancho, lo persiguieron muchísimo. Parece que Fernando realmente fumaba marihuana en esa época, y un poquito de marihuana le hicieron un escándalo. Después Balaguer no sé, alguien dijo que eso era cilantro, que Fernandito andaba con cilantro, y de ahí en adelante nosotros duramos un tiempo diciéndole cilandrito a Fernandito. Porque pero estuvo preso realmente ese tiempo. Sí, pero Fernando nunca fue pero fue en el gobierno del PRD, ¿verdad eso? Bueno, tuvo dos veces preso, uno en el gobierno del PRD, y después cuando Balaguer... Y Balaguer ahí que lo suelta, sí, ¿verdad? Balaguer le resolvió su problema rápido. Cambiaron la otra hierba por cilantro. Sí. Pero Fernandito nunca ha sido un muchacho de maldad, ni de hacer negocio con drogas, ni nada parecido. ¿Pero Balaguer le gustaba su música o ellos compartían a nivel personal? Bueno, varias veces lo recibió. No me imagino a Balaguer bailando un merenguito. Fernando una vez hizo un intento de ser, yo creo que senador. Sí. Hizo un intento. Igual que Jackie también. Sí, pero sí. Yo creo que Corporán y Johnny nada más han logrado. Sí. Y bueno, y no le fue bien, porque ellos lo que eran artistas. El pobre Corporán murió en la miseria. ¿Y usted es amigo de Fernandito todavía? Somos muy amigos. El sábado estuve yo en su casa y pasamos una noche maravillosa. Cantamos juntos, declamamos, bueno, somos muy amigos. Bueno, señores, vamos a despedir a Fausto Jaques por ahora, pero vamos a hablar de los procesos electorales de un testigo de excepción en el Círculo de Balaguer en otra entrega. Compartan aquí en los comentarios qué ustedes le quieren preguntar cuando vuelva el embajador Fausto Encantado, Jaques. la verdad que gracias. Sí. Tú eres muy carismática, tiene una sonrisa muy bonita. Muchas gracias.